Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy quería hablaros de por qué Portugal es mejor que España. Y es muy sencillo, porque supieron aprovechar las oportunidades en la crisis anterior, ¿vale? Cosa que nosotros, creciendo aún más, no supimos hacer. Os voy a explicar un poco el porqué de esta afirmación. En la crisis anterior, por si no lo sabíais, Portugal tuvo que ser rescatado por la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional, y consiguió incluso devolver el rescate antes de tiempo, cosa que hasta ahora yo creo que no había pasado en ningún país. ¿Cómo consiguió todo eso? Pues se unieron varios factores y la verdad es que estuvieron aprovechando muy bien la situación conforme se iba dando. Os explico un poco. El primer gobierno que hubo en Portugal en el momento de la crisis siguió las directrices, como todos los países de la Unión Europea, de las restricciones que nos ponían en cuanto a recortar salarios, subir algunos impuestos como por ejemplo el IVA y todas las políticas, pues igual que aplicamos aquí en España, ¿no? Ellos empezaron con esos recortes, gracias a esos recortes consiguieron que la unidad producida fuera más competitiva, ¿vale? La unidad de trabajo fuera más competitiva. Al ser los salarios más bajos, conseguimos que las unidades que producimos tengan un coste menor. Por lo tanto, si las vendemos a un precio un poquito más bajo, de todos modos seguimos ganando dinero. Eso es ser competitivo en el mercado, ¿vale? Entonces, cambió el gobierno, empezó el gobierno de izquierdas que hay actualmente, que es el que dio un golpe de efecto europea, porque en las elecciones lo que iban avisando es que ellos iban a abolir todas las políticas que habían llevado hasta ahora, ¿vale? El tema de recortes salariales a los funcionarios, de bajada de pensiones y todo lo demás. Recorte de gasto público, subida de impuestos. Dijeron que lo iban a echar todo abajo y que lo iban a hacer todo de nuevo. Y eso fue lo que hicieron. Una vez que subieron al poder, empezaron a subir las pensiones, a subir los salarios de los funcionarios. Sí aumentaron el gasto público, lo que pasa que lo aumentaron en ayudas, a lo mejor, no por ejemplo en gasto en carreteras, en arreglar las carreteras, pues no. Utilizaron el dinero pues para ayudar a la economía. ¿Qué consiguieron con eso? Pues primero que la gente se sintiera mejor, ¿vale? Y al final es un efecto psicológico que también ayuda. Y también consiguieron que empezara a moverse la demanda interna dentro del país. Gracias a esa subida de salarios de los funcionarios y de las pensiones, consiguieron que hubiera más gente en el país, que tuviera más dinero y entonces pudiera gastar. Si un jubilado tiene más dinero y puede ir a una cafetería y en lugar de tomarse un café se puede tomar un café y un bocadillo, pues está dejando más dinero en ese bar gana más, puede contratar a más gente en el caso de que tenga más demanda y si no, pues tiene más dinero que puede gastarse en otras cosas. Al final es activar la economía dentro del país, ¿vale? A esto además le sumamos primero el optimismo de la gente, que también el efecto psicológico, que también afecta dentro de lo que es la demanda del país, ¿vale? El consumo del país, porque si la gente está contenta, está más predispuesta a gastar dinero y a invertir y a una serie de cosas, ¿vale? Que al final eso repercute en la economía. Y también sumamos que hubo una política a nivel de bancos centrales, el Banco Central Europeo normalmente hace el reparto de dinero, del dinero que le piden los bancos de cada país, lo que hace es como una subasta, ¿vale? Él dice, voy a prestar 30 millones y se lo voy a prestar, pues tú me has pedido 5, te presto 2, el otro me ha pedido 3, le presto 750 y así, ¿no? Esa política la cambiaron a raíz de la crisis y el Banco Central Europeo empezó a dejarles a los bancos todo el dinero que pedían, ¿vale? Sin ningún tipo de restricción. Todo con tal de que los bancos tuvieran más liquidez y prestaran dinero a los consumidores y a las empresas para que la economía se reactivara, ¿vale? Cosas que después, pues en algunos casos, pues no se vio muy reflejada. Pero bueno, esto es un pensamiento personal y una opinión personal que no viene al caso. Entonces, seguimos. El Banco Central Europeo empezó a prestar dinero a todos los bancos centrales, ¿vale? Aparte aumentaron el tema de la deuda que ellos tenían, los intereses eran más bajos, ¿vale? Porque como todos los países estaban endeudados, pues no quisieron tampoco abusar del tema de intereses. Y también
les benefició que los países, al ser ellos más competitivos, ¿vale? Pues otros países lo que hacían era demandarles a ellos pues sus productos, ¿no? Concretamente, dos de los países que más demandaban eran España y Francia, ¿vale? Justamente España fue el país que tuvo un mayor crecimiento en la crisis de toda la Unión Europea, ¿vale? Entonces, si yo, que soy más competitivo, resulta que me piden más los países del resto de Europa porque es más barato comprarme a mí, y encima los países que me compran principalmente son precisamente los países que crecen, como por ejemplo España, pues entonces me va a pedir más todavía, ¿entiendes? Entonces al final lo que consigues es, aunque eres un poquito más barato, sigues vendiendo más y al final lo que consigues es ganar más dinero. Otro pilar importante, el tema de las facilidades que dieron a la hora de las residencias. Enfocaron una política que era que si una persona iba con 500.000 euros para invertir en el país, para crear una empresa o para comprar una vivienda, además, te daban una residencia. Entonces todo el tema de papeleo legal, ¿vale? El tema de ya ser residente, ya eres un legal en el país, pues se te facilitan todo el tema de los trámites. ¿Qué conseguían con eso? Gastar más inversión. O sea, si yo, encima de que vienes a mi país y me propones con 500.000 euros como mínimo, ¿no? Si le daban 5 millones no creo yo que fueran a decir que no. Pero bueno, como mínimo 500.000 euros para montar una empresa. Yo te favorezco a ti porque resulta que fabricar en mi país es más barato y tú me metes dinero en mi país, con lo cual yo salgo ganando, aparte de que esa empresa va a vender fuera y mis exportaciones van a crecer, ¿vale? O sea que al final es una rueda, un círculo virtuoso, ¿vale? Es una rueda que se pone en marcha y ya no para. Y otra parte fue que al haber gente que se desplazaba al país y que montaba empresas o todo el tema que hemos hablado de la facilidad a la hora de la residencia, pues hubo un auge en el mercado inmobiliario, ¿vale? ¿Qué consiguieron con todo esto? Primero empezaron a activar la demanda interna del país, que yo creo que es fundamental en cualquier país, ¿vale? El tema yo escucho mucho en la tele, por ejemplo, que cuando llega una mala racha hay mucha gente que dice, no, claro, es que la gente mejor que no gaste, mejor que ahorre, porque claro, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Eso tiene razón hasta cierto punto. Si resulta que todos dejamos de consumir o pagamos un bajón en el consumo, al final nuestro PIB se verá también repercutido por ello, se verá perjudicado y al final la economía se viene abajo, ¿vale? Entonces, ni tanto ni tan calvo, o sea, ni derrochar todo lo que tenemos, ni ahorrar sin consumir nada, ¿vale? Esto os lo voy a explicar en otro vídeo, porque creo que este va a ser un poquito largo. Os lo explico en otro vídeo donde explico el tema del PIB, ¿vale? Porque he visto que hay muchos expertos y muchos programas de televisión que hablan del tema del PIB, el déficit, del gasto público, tal, pero no te explican en sí lo que es. Y quiero explicarlo, se va un poco de mi área porque yo soy financiera y esto es economía, pero bueno, al final tenemos que entender un poco de todo siempre y más para el día a día y por entender también lo que nos dicen en la tele. Bueno, que me estoy yendo del tema, que lo que estaba diciendo, que al final Portugal lo que consiguió fue aumentar la demanda interna, con eso lo que empezó fue a mover la economía del país, ¿vale? Empezó subiendo las pensiones, al final llevó a la contraria todo lo que dijo Europa, o sea, aumentó el gasto público, aumentó las pensiones, aumentó los salarios de los funcionarios, ¿vale? Y con todo y con eso seguían siendo más competitivos que el resto de España. Encima se vio beneficiado porque España y Francia son dos de sus clientes principales, que fueron los dos países que crecieron durante la crisis, y encima consiguieron atraer a inversores y personas que invirtieran en el país y que montaran empresas con el tema que os he dicho del tema de la residencia y demás, y ponérselo más fácil en el tema de papeleos, que lo que hacían era traer más dinero para generar más empleos y ya que el dinero no fuera solo de los funcionarios y los pensionistas, sino que ya se generara empleo. Consiguieron con todo esto devolver el rescate que les hizo Europa de manera anticipada, consiguieron bajar el tema de la deuda, ¿vale? Y consiguieron bajar el desempleo, pero a niveles históricos. Con esto no quiere decir que ahora, por ejemplo, que estamos con la situación de COVID, no lo vayan a tener difícil y que ya todo se haya resuelto. No, tienen sus complicaciones porque lo que os he dicho,
dependen de la producción que haya, o sea, de la demanda que tengan de otros países, ¿vale? Dependen del mercado inmobiliario que ahora mismo está parado por el tema de traslados y por el tema de una serie de cosas. Entonces no quiere decir que es que ahora ya no vayan a tener problemas. Pero sí es verdad que en su momento supieron aprovechar la coyuntura. Si siguen igual de avispados, por decirlo de alguna forma, pues seguramente nos darán una sorpresa a más de uno del tema de cómo salir de esta situación del COVID, cómo volver a recuperar otra vez su economía. A todo esto, y ya esto es una opinión personal, hay que ver porque nosotros crecimos más que Portugal. ¿Cuál fue nuestro problema? Que teníamos un déficit muy grande. El déficit al final lo que es una deuda, ¿vale? Y en el pago de esos intereses y de esa deuda se fue una gran parte del crecimiento que tuvimos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí aparte de cómo funciona todo el tema del déficit y demás, pues también depende un poco del tipo de gobernante o del tipo de político o de cabeza que tengamos ahí delante todos, ¿no? Y que nos guíe a todos. Pero bueno, eso ya os he dicho que es mi opinión personal. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque no quiero que se haga muy largo el vídeo y os voy a explicar el tema del PIB, ¿vale? A ver si consigo explicaros un poquito cómo funciona y entender un poco más a veces lo que nos ponen en la tele, ¿vale? Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver los vídeos, espero que os gusten y por favor darle a like y seguirme si queréis y que le deis a la campanita para que cuando salga un nuevo vídeo os avise. Nos estamos viendo y continúo con el siguiente vídeo.